Cándido o el optimismo. Voltaire. Capítulos 12 al 18. Capítulo 12. Continuación de las desventuras de la vieja. Asombrada y encantada de oír la lengua de mi patria, y no menos sorprendida por las palabras que profería aquel hombre, le respondí que había mayores desventuras que aquella de la que se quejaba. En pocas palabras le puse al corriente de los horrores que yo había sufrido y volví a desmayarme. Él me llevó a una casa vecina, hizo que me acostasen en una cama y me dieran de comer. Me sirvió, me consoló, me aduló, me dijo que nunca había visto nada tan hermoso como yo y que nunca había echado tanto de menos lo que nadie podía devolverle. Nací en Nápoles, me dijo. Todos los años escapan allí de 2 a 3 mil niños. Unos mueren. Otros adquieren una voz más bella que la de las mujeres. Otros van a gobernar estados. Me hicieron esa operación con grandísimo éxito y fui músico de la capilla de la señora princesa de Palestrina. —¿De mi madre? —exclamé yo. —¿De vuestra madre? —exclamó él llorando. —¿Cómo? ¿Seréis vos la joven princesa a la que yo eduqué hasta los 6 años? ¿Y que ya prometía ser tan bella como sois? Soy la misma, y mi madre está a 400 pasos de aquí, descuartizada bajo un montón de muertos. Le conté todo lo que me había ocurrido. También él me contó sus aventuras y me dijo cómo fue enviado al rey de Marruecos por una potencia cristiana, para concluir con ese monarca un tratado por el que se le proporcionaría pólvora, cañones y navíos para ayudarle a exterminar el comercio de los demás cristianos. Mi misión está cumplida, me dijo aquel honesto eunuco. Voy a embarcar en Ceuta y puedo devolveros a Italia. Ma che sciagura d'essere senza. Le di las gracias con lágrimas de enternecimiento y en lugar de llevarme a Italia, me condujo a Argel y me vendió al dey de esa provincia. Nada más venderme, se declaró en Argel con violencia esa peste que ha dado la vuelta al África, al Asia y a Europa. Vos ya habéis visto terremotos, pero, señorita, ¿habéis tenido alguna vez la peste? Nunca, respondió la baronesa. Si la hubierais tenido, continuó la vieja, confesaríais que es mucho peor que un terremoto. Es muy común en África. A mí me atacó. Figuraos qué situación para la hija de un papa de 15 años de edad, que en un plazo de 3 meses había sufrido la pobreza, la esclavitud, había sido violada casi todos los días, había visto descuartizar a su madre, había sufrido el hambre y la guerra y moría apestada en Argel. Sin embargo, no morí, pero mi eunuco y el dey y casi todo el serrallo de Argel perecieron. Cuando los primeros estragos de aquella espantosa peste hubieron pasado, vendieron los esclavos del dey. Un mercader me compró y me llevó a Túnez. Me vendió a otro mercader, que me vendió en Trípoli. De Trípoli fui revendida en Alejandría. De Alejandría revendida en Esmirna. De Esmirna en Constantinopla. Pertenecía a la postre a un agá de los genízaros, al que pronto enviaron a defender a Sov de los rusos que la sitiaban. El agá, que era un hombre muy lujurioso, llevó consigo todo su serrallo y nos alojó en una pequeña fortaleza en los Palus Meótide, guardada por 2 eunucos negros y 20 soldados. Ellos mataron rusos de forma prodigiosa, y estos se desquitaron a gusto. Azov fue saqueada a sangre y fuego, y no se perdonó ni el sexo ni la edad. Solo quedó nuestra pequeña fortaleza.
Los enemigos quisieron rendirnos por hambre. Los 20 genízaros habían jurado no entregarse nunca. Los extremos de hambre a que fueron reducidos les obligaron a comerse a nuestros 2 eunucos por miedo a violar su juramento. Al cabo de unos días decidieron comerse a las mujeres. Teníamos un imán muy piadoso y muy compasivo que les echó un bello sermón con el que los convenció de no matarnos del todo. No cortéis más que una nalga a cada una de las damas, les dijo, y tendréis una buena comida. Si hay que repetirlo, haréis otro tanto dentro de unos días. El cielo sabrá recompensaros por una acción tan caritativa y seréis socorridos. Era muy elocuente, los convenció. Nos hicieron aquella horrible operación. El imán nos aplicó el mismo bálsamo que se pone a los niños cuando los circuncidan. Estuvimos todas a punto de muerte. Apenas habían terminado los genízaros la comida que nosotras les habíamos proporcionado cuando llegaron los rusos en balsas. No escapó ni un genízaro. Los rusos no hicieron caso alguno del estado en que estábamos. En todas partes hay cirujanos franceses. Uno de ellos, muy hábil, se cuidó de nosotras. Nos curó y me acordé toda mi vida de que, cuando mis llagas estuvieron bien cerradas, me hizo proposiciones. Por lo demás, nos dijo a todos que nos consolásemos y nos aseguró que en varios asedios habían ocurrido cosas semejantes y que era ley de guerra. Cuando mis compañeras pudieron andar, les hicieron ir a Moscú. En el reparto fui a parar a un boyardo que me convirtió en su jardinera y que me daba 20 latigazos diarios. Pero a los 2 años, después de haber sido pasado por la rueda aquel señor con una treintena de boyardos por cierta intriga de corte, aproveché la ocasión. Me escapé. Atravesé toda Rusia. Durante mucho tiempo fui criada de figón en Riga, luego en Rostock, en Wismar, en Leipzig, en Kassel, en Utrecht, en Leiden, en La Haya, en Rotterdam. Envejecí en la miseria y el oprobio, sin tener otra cosa que la mitad de un trasero, y recordando siempre que era hija de un papa. 100 veces quise matarme, pero seguía amando la vida. Tal vez esta debilidad ridícula sea una de nuestras inclinaciones más funestas, porque ¿hay algo más necio que querer llevar continuamente un fardo que siempre se quiere tirar a tierra? ¿Sentir horror de su ser y aferrarse a su ser? ¿Acariciar, en fin, la serpiente que nos devora hasta que nos ha comido el corazón? En los países que el destino me ha hecho recorrer y en los figones en que he servido, he visto un número prodigioso de personas que execraban su existencia. Pero solo a 12 vi poner voluntariamente fin a su miseria. 3 negros, 4 ingleses, 4 genoveses y un profesor alemán llamado Robeck. Terminé siendo criada en casa del judío don Isaacar. Él me puso a vuestro lado, mi bella señorita. Unida a vuestro destino, me he preocupado más por vuestras aventuras que por las mías. Ni siquiera os habría hablado de mis desgracias si no me hubierais picado un poco, y si no fuera costumbre, en un barco, contar historias para matar el aburrimiento. En resumen, señorita, tengo experiencia, conozco el mundo. Daos un placer, animad a cada pasajero a contaros su historia, y si hay uno solo que no haya maldecido a menudo su vida, que no se haya dicho con frecuencia a sí mismo que era el más desventurado de los hombres, arrojadme la primera de cabeza al mar. Capítulo 13. De cómo Cándido se vio obligado a separarse de la hermosa Cunegunda y de la vieja. Después de haber oído la historia de la vieja, la bella Cunegunda le rindió todas las pleitesías debidas a una persona de su rango y mérito. Aceptó la propuesta. Rogó a todos los pasajeros que le contaran uno tras otro sus aventuras. Cándido y ella reconocieron que la vieja tenía razón. Es una lástima, decía Cándido, que el sabio Panglos haya sido ahorcado contra toda costumbre
en un auto de fe. Nos diría cosas admirables sobre el mal físico y sobre el mal moral que cubren la tierra y el mar, y yo me sentiría con fuerza suficiente para atreverme a hacerle respetuosamente algunas objeciones. A medida que cada cual contaba su historia, el navío avanzaba. Llegaron a Buenos Aires. Cunegunda, el capitán Cándido y la vieja fueron a casa del gobernador don Fernando de Ibarra y Figueroa y Mascarenes y Lampurdos y Sousa. Este caballero tenía el orgullo apropiado para un hombre que lleva tantos apellidos. Hablaba a los hombres con el desdén más noble, con la nariz tan alta, elevando de forma tan despiadada la voz, adoptando un tono tan imponente, afectando un porte tan altivo, que cuantos lo saludaban sentían la tentación de pegarle. Le gustaban las mujeres hasta el delirio. Cunegunda le pareció lo más hermoso que había visto nunca. Lo primero que hizo fue preguntar si era la esposa del capitán. El aire con que hizo esta pregunta alarmó a Cándido. No se atrevió a decir que era su mujer porque no lo era de hecho. No osaba decir que era su hermana porque tampoco lo era. Y aunque esta mentira oficiosa hubiera estado muy de moda antaño entre los antiguos y podría ser útil a los modernos, su alma era demasiado pura para faltar a la verdad. La señorita Cunegunda, dijo, debe hacerme el honor de casarse conmigo y suplicamos a vuestra excelencia que se digne hacer nuestras bodas. Don Fernando de Ibarra y Figueroa y Mascarenes y Lampurdos y Sousa sonrió amargamente atusándose el bigote y ordenó al capitán Cándido que fuese a pasar revista a su compañía. Cándido obedece. El gobernador se quedó con la señorita Cunegunda. Le declaró su pasión. Le prometió que al día siguiente se casaría con ella por la iglesia o de otro modo, así que hubiera gustado de sus encantos. Cunegunda le pidió un cuarto de hora para recogerse, para consultar con la vieja y para decidirse. La vieja le dijo a Cunegunda: «Señorita, tenéis 72 cuarteles y ni un óbolo. Solo a vos atañe ser la mujer del mayor señor de la América Meridional, que tiene unos hermosísimos bigotes. ¿Pretendéis hacer gala de una fidelidad a toda prueba? Habéis sido violada por los búlgaros. Un judío y un inquisidor han poseído vuestras gracias. Las desventuras otorgan ciertos derechos. Confieso que, si yo estuviese en vuestro lugar, no tendría escrúpulo alguno en casarme con el señor gobernador y en hacer la fortuna del señor capitán Cándido». Mientras la vieja hablaba con toda la prudencia que la edad y la experiencia dan, se vio entrar en el puerto un pequeño navío. Traía a bordo un alcaide y unos alguaciles, y he aquí lo que había pasado. La vieja había adivinado perfectamente que fue un franciscano de manga ancha quien robó el dinero y las joyas de Cunegunda en la ciudad de Badajoz, cuando huía a toda prisa con Cándido. Este monje quiso vender algunas de las piedras a un joyero. El mercader las reconoció como las del gran inquisidor. El franciscano, antes de ser colgado, confesó que las había robado. Indicó las personas y la ruta que tomaban. La huida de Cunegunda y de Cándido ya era conocida. Los siguieron a Cádiz. Sin pérdida de tiempo enviaron un navío en su persecución. El navío estaba ya en el puerto de Buenos Aires. Se corrió el rumor de que iba a desembarcar un alcaide y que se perseguía a los asesinos de Monseñor, el gran inquisidor. La prudente vieja vio en el acto todo lo que debían hacer. «Vos no podéis huir», le dijo a Cunegunda, «y no tenéis nada que temer. No fuisteis vos quien mató a Monseñor. Y además, el gobernador, que os ama, no permitirá que os maltraten. Quedaos». Y corre inmediatamente en busca de Cándido. «Huid», dice, «o dentro de una hora seréis quemado». No había instante que perder, pero ¿cómo separarse de Cunegunda y dónde refugiarse? Capítulo 14. De cómo Cándido y Cacambo fueron recibidos entre los jesuitas del Paraguay.
Cándido se había llevado de Cádiz un criado como los que frecuentemente se encuentran en las costas españolas y en las colonias. Era un cuarto de español, nacido de un mestizo en Tucumán. Había sido monaguillo, sacristán, marinero, monje, factor, soldado, lacayo. Se llamaba Cacambo y quería mucho a su amo porque su amo era un hombre muy bueno. Ensilló lo más rápido que pudo los 2 caballos andaluces. Vamos, amo mío, sigamos el consejo de la vieja. Partamos y corramos sin volver la vista atrás. Cándido derramó unas lágrimas. Oh, mi querida Cunegunda, he de abandonaros en el momento en que el señor gobernador va a casarnos. Cunegunda, después de venir de tan lejos, ¿qué será de vos? Será lo que ella pueda, dijo Cacambo. Las mujeres nunca pasan apuros. Dios proveerá. Corramos. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos? ¿Qué haremos sin Cunegunda? Decía Cándido. Por Santiago de Compostela, dijo Cacambo. ¿Y vais a guerrear contra los jesuitas? Guerreemos a su favor. Conozco bien los caminos. Os guiaré hasta su reino. Estarán encantados de tener un capitán que hace la instrucción a la búlgara. Haréis una fortuna prodigiosa. Cuando las cosas salen mal en un mundo, salen bien en otro. Es un grandísimo placer ver y hacer cosas nuevas. ¿Así que tú ya has estado en el Paraguay? Dijo Cándido. Desde luego, dijo Cacambo. Fui marmitón en el Colegio de la Asunción y conozco el gobierno de los padres como conozco las calles de Cádiz. Qué admirable es ese gobierno. El reino tiene ya más de 300 leguas de diámetro. Está dividido en 30 provincias. Los padres lo tienen todo y los pueblos nada. Es la obra maestra de la razón y la justicia. En cuanto a mí, no veo nada tan divino como los padres, que aquí hacen la guerra al rey de España y al rey de Portugal, y que en Europa confiesan a esos reyes, que aquí matan españoles y que en Madrid los envían al cielo. Esto me encanta. Adelante, vais a ser el más feliz de todos los hombres. Qué placer recibirán los padres cuando sepan que les llega un capitán que conoce la instrucción búlgara. Cuando hubieron llegado a la primera barrera, Cacambo dijo a la guardia que un capitán quería hablar con Monseñor, el comandante. Fueron a avisar a la guardia. Un oficial paraguayo corrió a los pies del comandante para darle la noticia. En primer lugar, Cándido y Cacambo fueron desarmados. Luego les quitaron sus 2 caballos andaluces. Los 2 extranjeros son introducidos en medio de 2 filas de soldados. El comandante estaba al final, con el bonete de 3 cuernos en la cabeza, la sotana remangada, la espada al costado y el espontón en la mano. Hace una señal y en el acto 24 soldados rodean a los 2 recién llegados. Un sargento les dice que hay que esperar, que el comandante no puede hablarles, que el reverendo padre provincial no permite que ningún español abra la boca en su presencia ni permanezca más de 3 horas en el país. ¿Y dónde está el reverendo padre provincial? Dice Cacambo. Está en el desfile después de haber dicho misa, respondió el sargento, y no podréis besar sus espuelas hasta dentro de 3 horas. Pero, dijo Cacambo, el señor capitán, que se muere de hambre como yo, no es español, es alemán. ¿No podríamos almorzar mientras esperamos su reverencia? El sargento fue inmediatamente a dar cuenta de estas palabras al comandante. Bendito sea Dios, dijo este caballero. Puesto que es alemán, puedo hablarle. Que lo traigan a mi enramada. Al punto condujeron a Cándido a un cenador adornado con una hermosísima columnata de mármol verde y oro y jaulas que encerraban loros, colibríes, pájaros mosca, pintadas y todos los pájaros más raros. En vajilla de oro se había preparado un excelente almuerzo, y mientras los paraguayos comían maíz en escudillas de madera, en pleno campo, bajo el ardor del sol, el reverendo padre comandante entró en la enramada.
Era un joven muy guapo, de rostro regordete, bastante blanco, de color subido, cejas elevadas, mirada viva, orejas rojas, labios bermejos, aire altivo, pero de una altivez que no era ni la de un español ni la de un jesuita. Les fueron devueltas a Cándido y a Cacambo sus armas, que les habían quitado, así como los 2 caballos andaluces. Cacambo les dio de comer avena cerca de la enramada, con los ojos siempre puestos en ellos por temor a una sorpresa. Cándido besó primero la orla de la sotana del comandante. Luego se sentaron a la mesa. —¿Sois pues alemán? —le dijo el jesuita en esa lengua. —Sí, mi reverendo padre —dijo Cándido. Y uno y otro se miraban al pronunciar estas palabras con extremada sorpresa y una emoción de la que no eran dueños. —¿Y de qué región de Alemania sois? —dijo el jesuita. —De la sucia provincia de Westfalia —dijo Cándido. —Nací en el castillo de Zandatentronck. —¡Oh cielos! ¿Es posible? —exclamó el comandante. —¡Qué milagro! —exclamó Cándido. —¿Seréis vos? —dijo el comandante. —No es posible —dijo Cándido. Y ambos quedan estupefactos, se abrazan, derraman torrentes de lágrimas. —¿Cómo? ¿Seréis vos, mi reverendo padre? Vos, el hermano de la bella Cunegunda. Vos, que fuisteis muerto por los búlgaros. Vos, el hijo del señor barón. Vos, jesuita en el Paraguay. Hay que confesar que este mundo es cosa extraña. Oh, Pangloss, Pangloss, qué contento estaríais si no os hubieran ahorcado. El comandante ordenó retirarse a los esclavos negros y paraguayos que servían de beber en cubiletes de cristal de roca. Dio gracias a Dios y a San Ignacio 1000 veces. Estrechaba a Cándido entre sus brazos. Sus rostros estaban bañados en lágrimas. Mucho más asombrado, más emocionado, más fuera de vos estaríais, dijo Cándido, si os dijera que la señorita Cunegunda, vuestra hermana, a la que habéis creído destripada, está llena de salud. ¿Dónde? Cerca de aquí, en casa del señor gobernador de Buenos Aires. Y yo que venía para guerrear contra vos. Cada palabra que pronunciaron en esta larga conversación acumulaba prodigio tras prodigio. Su alma entera se adelantaba a su lengua, estaba atenta en sus oídos y chispeaba en sus ojos. Como eran alemanes, estuvieron a la mesa mucho tiempo esperando al reverendo padre provincial, y el comandante habló así a su querido Cándido. Capítulo 15. De cómo Cándido mató al hermano de su querida Cunegunda. Toda mi vida tendré presente en la memoria el día horrible en que vi matar a mi padre y a mi madre y violar a mi hermana. Cuando los búlgaros tuvieron que retirarse, nadie encontró a mi adorable hermana, y en una carreta nos pusieron a mi padre, a mi madre y a mí, junto con 2 criadas y 3 niños de pecho degollados, para llevarnos a enterrar a una capilla de jesuitas a 2 leguas del castillo de mis padres. Un jesuita nos roció con agua bendita. Estaba horriblemente salada. Algunas gotas me entraron en los ojos. El padre se dio cuenta de que mis párpados hacían un pequeño movimiento. Puso la mano sobre mi corazón y lo sintió palpitar. Fui socorrido y al cabo de 3 semanas ya estaba curado. Sabéis, mi querido Cándido, que yo era muy guapo. Me volví todavía más. Por eso el reverendo padre Crust, superior de la casa, sintió por mí la amistad más tierna. Me dio el hábito de novicio. Algún tiempo después fui enviado a Roma. El padre general necesitaba una leva de jóvenes jesuitas alemanes. Los soberanos del Paraguay reciben el menor número posible de jesuitas españoles. Prefieren los extranjeros de los que se creen más dueños. Me juzgó idóneo el reverendo padre general para venir a trabajar en esta viña. Partimos un polaco, un tirolés y yo.
Al llegar fui honrado con el subdiaconado y con un tenientazgo. En la actualidad soy coronel y sacerdote. Recibiremos con energía a las tropas del rey de España. Os respondo de que serán excomulgadas y derrotadas. La providencia os envía aquí para secundarnos. Pero ¿es cierto que mi hermana Cunegunda está cerca de aquí, en casa del gobernador de Buenos Aires? Cándido le aseguró mediante juramento que nada era más cierto. Sus lágrimas empezaron a correr de nuevo. El varón no se cansaba de abrazar a Cándido. Lo llamaba su hermano, su salvador. «Ah», le dijo, «quizá, mi querido Cándido, podamos entrar juntos como vencedores en la ciudad y recuperar a mi hermana Cunegunda». «Es cuanto deseo», dijo Cándido, «porque contaba con casarme con ella y todavía lo espero». «¿Vos, insolente?», respondió el varón. «¿Tendréis la desvergüenza de casaros con mi hermana que tiene 72 cuarteles? Muy descarado me parecéis para osar hablarme de un designio tan temerario». Cándido, petrificado ante semejantes palabras, le respondió: «Mi reverendo padre, todos los cuarteles del mundo no significan nada. He arrancado a vuestra hermana de los brazos de un judío y de un inquisidor. Ella me está muy agradecida y quiere casarse conmigo. Maese Pangloss siempre me dijo que los hombres son iguales y os aseguro que me casaré con ella». «Eso ya lo veremos, bribón», dijo el jesuita varón de Zandatentronckh, y al mismo tiempo le soltó un fuerte golpe con la parte plana de la espada en el rostro. Cándido saca al instante la suya y la hunde hasta las guardas en el vientre del varón jesuita, pero al sacarla toda humeante se echa a llorar. «Ay, Dios mío», dijo, «he matado a mi antiguo amo, a mi amigo, a mi cuñado. Soy el mejor hombre del mundo y ya he matado a 3 hombres, y de los 3, 2 eran sacerdotes». Cacambo, que estaba de centinela en la puerta de la enramada, acudió. «Solo nos queda vender cara nuestra vida», le dijo su amo. «Sin duda van a entrar en la enramada. Hay que morir con las armas en la mano». Cacambo, que se las había visto en muchas otras, no perdió la cabeza. Le quitó el traje de jesuita al varón, lo puso sobre el cuerpo de Cándido, le dio el bonete cuadrado del muerto y le hizo montar a caballo. Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. «Galopemos, amo. Todo el mundo os tomará por un jesuita que va a dar órdenes, y habremos pasado las fronteras antes de que puedan correr tras de nosotros». Ya volaba al pronunciar estas palabras y gritaba en español: «Paso, paso al reverendo padre coronel». Capítulo 16. De lo que les ocurrió a los 2 viajeros con 2 mujeres, 2 monos y los salvajes llamados orejones. Cándido y su criado estaban al otro lado de las barreras y aún no sabía nadie en el campamento la muerte del jesuita alemán. El previsor Cacambo había tenido la precaución de llenar su mochila de pan, chocolate, jamón y frutas y de algunas medidas de vino. Con sus caballos andaluces penetraron en un paraje desconocido en el que no descubrieron ninguna ruta. Finalmente, ante ellos se ofreció una hermosa pradera surcada por riachuelos. Nuestros 2 viajeros dejan pacer a sus monturas. Cacambo propone a su amo comer y le da ejemplo. «¿Cómo quieres que coma jamón?», decía Cándido, «cuando he matado al hijo del señor barón y cuando me veo condenado a no volver a ver en mi vida a la bella Cunegunda. ¿De qué me servirá prolongar mis miserables días si debo pasarlos lejos de ella, lleno de remordimientos y desesperación? ¿Y qué dirá el Journal de Trèves?». Y mientras así hablaba, no dejaba de comer. El sol se ponía. Los 2 extraviados oyeron algunos grititos que parecían lanzados por mujeres. No sabían si aquellos gritos eran de dolor o de alegría.
pero se levantaron precipitadamente con esa inquietud y esa alarma que todo inspira en un país desconocido. Aquellos clamores partían de dos muchachas completamente desnudas que corrían con celeridad por el extremo de la pradera, mientras dos monos las seguían mordiéndole las nalgas. Cándido sintió compasión. Había aprendido a disparar con los búlgaros y le habría dado a una avellana en un matorral sin tocar las hojas. Coge su fusil español de 2 disparos, tira y mata a los dos monos. Loado sea Dios, mi querido Cacambo. He librado de un gran peligro a esas dos pobres criaturas. Si he cometido un pecado matando a un inquisidor y a un jesuita, bien lo he reparado salvando la vida de dos muchachas. Tal vez sean dos doncellas de condición y esta aventura nos procure grandísimas ventajas en esta tierra. Iba a proseguir, pero su lengua quedó paralizada al ver a las dos mujeres abrazar tiernamente a los dos monos, derramar lágrimas sobre sus cuerpos y llenar el aire con los gritos más dolorosos. «No me esperaba tanta bondad de alma», dijo por fin a Cacambo, que le replicó: «Vaya obra maestra que habéis hecho, amo. Habéis matado a los dos amantes de esas señoritas». «¿Sus amantes? ¿Será posible? Os estáis burlando de mí, Cacambo. ¿Cómo queréis que os crea?» «Mi querido amo», continuó Cacambo, «siempre os asombráis de todo. ¿Por qué os parece tan extraño que en algunas regiones haya monos que obtienen los favores de las damas? Son un cuarto de hombre como yo soy un cuarto de español». «Ay», continuó Cándido, «recuerdo haber oído decir a maese Pangloss que antaño habían ocurrido accidentes semejantes y que tales mezclas habían producido egipanes, faunos y sátiros, que varios grandes personajes de la antigüedad lo habían visto, pero todo eso me parecían fábulas». «Ahora debéis quedar convencido de que es verdad», dijo Cacambo, «y ya veis cómo lo hacen las personas que no han recibido cierta educación. Lo único que temo es que esas damas no jueguen alguna mala pasada». Estas sólidas reflexiones indujeron a Cándido a dejar la pradera y a internarse en un bosque. Allí cenó con Cacambo y ambos, después de haber maldecido al inquisidor de Portugal, al gobernador de Buenos Aires y al barón, se durmieron sobre la hierba. Al despertar sintieron que no podían moverse. La razón era que durante la noche los orejones, habitantes de la región, a quienes las dos damas los habían denunciado, les habían atado con cuerdas de corteza de árbol. Estaban rodeados por una 50 de orejones completamente desnudos, armados de flechas, de mazas y de hachas de piedra. Unos hacían hervir una gran caldera, otros preparaban asadores y todos gritaban: «Es un jesuita, es un jesuita. Nos vengaremos y nos daremos una buena comilona. Comamos jesuita, comamos jesuita». «Ya os había dicho, mi querido amo», exclamó tristemente Cacambo, «que aquellas dos mujeres no jugarían una mala pasada». Cándido, viendo la caldera y las parrillas, exclamó: «Desde luego van a asarnos o a cocernos. Ah, ¿qué diría maese Pangloss si viese cómo está hecha la pura naturaleza? Todo está bien, de acuerdo, mas confieso que resulta muy cruel haber perdido a la señorita Cunegunda y ser puesto en una parrilla por unos orejones». Cacambo nunca perdía la cabeza. «No desesperéis todavía», dijo al desolado Cándido. «Entiendo algo la jerga de estos pueblos y voy a hablarles». «No dejéis de hacerles ver», dijo Cándido, «qué horrible falta de humanidad es cocer hombres y qué poco cristiano». «Señores», dijo Cacambo, «así pues pensáis comeros hoy un jesuita. Eso está muy bien. No hay nada más justo que tratar así a los enemigos. En efecto, el derecho natural nos enseña a matar a nuestro prójimo y así se hace por toda la tierra. Si nosotros no hacemos uso del derecho a comerlos, es porque tenemos otras cosas para darnos buenas comilonas. Pero vosotros no contáis con nuestros recursos.
Más vale, desde luego, comerse a los enemigos que abandonar a los cuervos y a las cornejas el fruto de la victoria. Pero, señores, seguro que no querríais comeros a vuestros amigos. Creéis que vais a asar a un jesuita y es a vuestro defensor, es al enemigo de vuestros enemigos al que vais a asar. En cuanto a mí, yo nací en vuestro país. El señor que veis es mi amo, y lejos de ser jesuita, acaba de matar a un jesuita. Lleva sus ropas. Ese es el motivo de vuestro error. Para comprobar lo que os digo, coged su hábito, llevadlo a la primera barrera del reino de los padres. Informaos de si mi amo no ha matado a un oficial jesuita. Os llevará poco tiempo. Siempre podréis comernos si resulta que os he mentido. Mas si os he dicho la verdad, conocéis de sobra los principios del derecho público, las costumbres y las leyes como para concedernos gracia. A los orejones este discurso les pareció muy puesto en razón. Enviaron a 2 notables para que, con presteza, fueran a informarse de la verdad. Los 2 emisarios cumplieron su encargo como personas inteligentes y volvieron enseguida trayendo buenas nuevas. Los orejones soltaron a sus 2 prisioneros. Les hicieron toda clase de cortesías. Les ofrecieron mujeres, les dieron refrescos y los guiaron hasta los confines de sus estados, gritando con alegría: «¡No es jesuita! ¡No es jesuita!». Cándido no se cansaba de admirar la causa de su liberación. ¡Qué pueblo!, decía. ¡Qué hombres! ¡Qué costumbres! Si no hubiera tenido la dicha de atravesar de una buena estocada el cuerpo del hermano de la señorita Cunegunda, me habrían comido sin remisión. Pero, después de todo, la pura naturaleza es buena, porque estas gentes, en lugar de comerme, me han rendido 1000 pleitesías cuando han sabido que no era jesuita. Capítulo 17. Llegada de Cándido y de su criado al país de El Dorado y lo que allí vieron. Cuando llegaron a las fronteras de los orejones, le dijo Cacambo a Cándido: «Ya veis que este hemisferio no es mejor que el otro. Hacedme caso, volvamos a Europa cuanto antes». «¿Cómo volver?», dijo Cándido. «¿Y a dónde ir? Si voy a mi país, los búlgaros y los ávaros me despellejan de arriba abajo. Si vuelvo a Portugal, me queman. Si nos quedamos en este país, corremos en todo momento el riesgo de ser asados. Mas, ¿cómo decidirse a dejar la parte del mundo que habita la señorita Cunegunda?». «Vayamos hacia la Cayena», dijo Cacambo. «Allí encontraremos franceses que están por todo el mundo. Ellos podrán ayudarnos. Quizá Dios se apiade de nosotros». No es fácil ir a la Cayena. Sabían poco más o menos hacia qué parte debían encaminarse, pero montañas, ríos, precipicios, bandidos y salvajes eran obstáculos terribles por todas partes. Sus caballos murieron de fatiga. Sus provisiones se acabaron. Durante todo un mes se alimentaron de frutos silvestres y finalmente se encontraron a orillas de un riachuelo bordeado de cocoteros que sostuvieron su vida y sus esperanzas. Cacambo, que siempre daba buenos consejos como la vieja, le dijo a Cándido: «No podemos más. Hemos caminado bastante. Veo una canoa vacía en la orilla. Llenémosla de cocos. Lancémonos a esa pequeña barca, dejémonos llevar por la corriente. Un río siempre lleva a algún lugar habitado. Si no encontramos cosas agradables, al menos encontraremos cosas nuevas». «Adelante», dijo Cándido. «Encomendémonos a la providencia». Bogaron durante algunas leguas entre orillas tan pronto floridas como áridas, tan pronto lisas como escarpadas. El río se ensanchaba cada vez más y se perdía, por último, bajo una bóveda de rocas espantosas que se alzaban hasta el cielo. Los 2 viajeros tuvieron la audacia de abandonarse a las olas bajo aquella bóveda. Al cabo de 24 horas vieron de nuevo la luz, pero su canoa se estrelló contra los escollos. Tuvieron que arrastrarse de roca en roca durante toda una legua.
Por fin descubrieron un horizonte inmenso bordeado de montañas inaccesibles. La región estaba cultivada tanto para el placer como para la necesidad. En todas partes lo útil era agradable. Los caminos estaban cubiertos, o más bien adornados, de carruajes de una forma y un material brillantes que transportaban a hombres y mujeres de singular belleza, velozmente tirados por gordos carneros rojos que superaban en rapidez a los más hermosos caballos de Andalucía, de Tetuán y de Mequines. Aquí tenemos, dijo Cándido, un país que vale más que Westfalia. Y echó pie a tierra con Cacambo en la primera aldea que encontró. Algunos niños de la aldea, cubiertos de brocados de oro completamente desgarrados, jugaban al tejo a la entrada del pueblo. Nuestros dos hombres del otro mundo se entretuvieron mirándolos. Sus tejos eran unas piezas redondas bastante anchas, amarillas, rojas, verdes, que despedían un destello singular. A los viajeros les entraron ganas de recoger algunos. Era oro, eran esmeraldas, eran rubíes, el menor de los cuales habría sido el mayor adorno del trono del Mogol. Sin duda estos niños son los hijos del rey del país que juegan al tejo, dijo Cacambo. El magíster de la aldea apareció en ese momento para hacerles volver a la escuela. Y ahí tenemos, dijo Cándido, al preceptor de la familia real. Los pequeños harapientos abandonaron inmediatamente el juego, dejando en tierra sus tejos y cuanto había servido a sus diversiones. Cándido los recoge, corre al preceptor y se los presenta humildemente, dándole a entender por señas que sus altezas reales habían olvidado su oro y sus piedras preciosas. El magíster de la aldea los tiró al suelo sonriendo, miró un momento la cara de Cándido con mucha sorpresa y siguió su camino. Los viajeros no dejaron de recoger el oro, los rubíes y las esmeraldas. ¿Dónde estamos?, exclamó Cándido. Los hijos de los reyes de este país deben de estar bien educados, pues les enseñan a despreciar el oro y las piedras preciosas. Cacambo estaba tan sorprendido como Cándido. Terminaron por acercarse a la primera casa de la aldea. Estaba construida como un palacio de Europa. Un tropel de gente se apiñaba a la puerta y dentro había todavía más. Se dejaba oír una música muy agradable y se dejaba sentir un delicioso olor a cocina. Cacambo se acercó a la puerta y oyó que hablaban peruano. Era su lengua materna, porque todo el mundo sabe que Cacambo había nacido en el Tucumán, en una aldea donde no se conocía otra lengua. «Yo os serviré de intérprete», le dijo a Cándido. «Entremos, esto es un figón». Al punto, dos mozos y dos mozas de la hostería, vestidos con paño de oro y con el pelo anudado por cintas, los invitan a sentarse a la mesa del hostelero. Se sirven 4 potajes, cada uno de ellos guarnecido con 2 loros, un cuntur cocido que pesaba 200 libras, 2 monos asados de sabor excelente, 300 colibríes en una bandeja y 600 pájaros mosca en otra. Guisos exquisitos, pasteles deliciosos, todo en bandejas de una especie de cristal de roca. Los mozos y mozas de la hostería escanciaban diversos licores hechos de caña de azúcar. Los comensales eran en su mayoría mercaderes y carreteros, todos ellos de una cortesía extremada, que hicieron, con la discreción más circunspecta, algunas preguntas a Cacambo y que respondieron a las suyas de una manera que les satisfizo. Cuando la comida hubo terminado, Cacambo creyó, al igual que Cándido, pagar sobradamente su escote, depositando sobre la mesa del hostelero 2 de aquellas anchas piezas de oro que había recogido. El hostelero y la hostelera se echaron a reír a carcajadas y tuvieron que agarrarse los ijares largo rato. Por fin se repusieron. «Señores», dijo el hostelero, «bien vemos que sois extranjeros. No estamos acostumbrados a verlos. Perdonadnos si nos hemos echado a reír cuando nos habéis ofrecido como pago los pedruscos de nuestros caminos. No tenéis sin duda la moneda del país.
pero no es preciso tenerla para comer aquí. Todas las hosterías establecidas para comodidad del comercio están pagadas por el gobierno. Aquí habéis comido mal porque es una aldea pobre, pero donde quiera que vayáis, seréis recibidos como merecéis serlo. Cacambo explicaba a Cándido todas las palabras del hostelero, y Cándido las escuchaba con la misma admiración y el mismo pasmo con que su amigo Cacambo las traducía. ¿Qué país es este, pues?, se decían el uno al otro, desconocido de todo el resto de la tierra y donde toda la naturaleza es de una especie tan diferente de la nuestra. Probablemente es el país donde todo va bien, porque es absolutamente preciso que haya alguno de esa clase. Y por más que diga maese Pangloss, a menudo me di cuenta de que todo iba mal en Westfalia. Capítulo 18. Lo que vieron en el país de El Dorado. Cacambo manifestó a su hostelero toda la curiosidad que sentía, y el hostelero le dijo: «Yo soy muy ignorante, y me encuentro bien siendo así. Pero tenemos un anciano retirado de la corte que es el hombre más sabio del reino y el más comunicativo. Lleva inmediatamente a Cacambo a casa del anciano». Cándido no desempeñaba más papel que el de segundo personaje y acompañaba a su criado. Entraron en una casa muy sencilla, porque la puerta solo era de plata y los revestimientos de los aposentos solo de oro, aunque labrados con tanto gusto que no desmerecían de los más ricos. La antecámara, en verdad, solo estaba repujada de rubíes y esmeraldas, pero el orden en que todo se hallaba dispuesto reparaba con creces la extremada sencillez. El anciano recibió a los dos extranjeros sobre un sofá acolchado de plumas de colibrí y mandó que les sirvieran licores en vasos de diamante, tras lo cual satisfizo su curiosidad en estos términos: «Tengo 172 años, y por mi difunto padre, escudero del rey, supe de las sorprendentes revoluciones del Perú de las que habéis sido testigo. El reino en que estamos es la antigua patria de los incas, que salieron de ella de manera muy imprudente para ir a someter una parte del mundo, y que, a la postre, fueron destruidos por los españoles. Los príncipes de su familia que permanecieron en su ciudad natal fueron más prudentes. Con el consentimiento de la nación ordenaron que ningún habitante saliese jamás de nuestro pequeño reino. Y eso ha conservado nuestra inocencia y nuestra felicidad. Los españoles tuvieron un conocimiento confuso de este país. Lo llamaron El Dorado. Y un inglés llamado Caballero Raleigh se acercó incluso hace unos 100 años. Pero como estamos rodeados de montañas inaccesibles y precipicios, hasta ahora siempre hemos estado al abrigo de la rapacidad de las naciones de Europa, que sienten una furia inconcebible por los pedruscos y por el barro de nuestra tierra, y que para conseguirlos matarían hasta el último de los nuestros». La conversación fue larga. Giró sobre la forma del gobierno, sobre las costumbres, sobre las mujeres, sobre los espectáculos públicos, sobre las artes. Finalmente Cándido, que siempre había sentido afición por la metafísica, hizo que Cacambo preguntase si en el país había alguna religión. El anciano se sonrojó un poco. «¿Cómo?», dijo. «¿Podéis dudarlo? ¿Nos tomáis acaso por ingratos?». Cacambo preguntó humildemente cuál era la religión de El Dorado. El anciano volvió a sonrojarse. «¿Es que puede haber dos religiones?», dijo. «Tenemos, según creo, la religión de todo el mundo. Adoramos a Dios de la noche a la mañana». «¿No adoráis más que a un solo Dios?», dijo Cacambo, que seguía sirviendo de intérprete a las dudas de Cándido. «Desde luego», dijo el anciano, «no hay ni 2, ni 3, ni 4. Os confieso que la gente de vuestro mundo hacen preguntas muy singulares». Cándido no se cansaba de interrogar al buen anciano. Quiso saber cómo se rezaba a Dios en El Dorado. «No le rezamos»,
dijo el buen y respetable sabio. No tenemos nada que pedirle. Nos ha dado cuanto necesitamos. Se lo agradecemos sin cesar. Cándido tuvo la curiosidad de ver a los sacerdotes. Hizo preguntar dónde estaban. El buen viejo sonrió. Amigos míos, dijo, todos nosotros somos sacerdotes. El rey y todos los jefes de familia cantan solemnemente cada mañana cánticos de acción de gracias, y 5 o 6 mil músicos los acompañan. ¿Cómo? ¿No tenéis monjes que enseñen, que disputen, que gobiernen, que hagan cábalas y ordenen quemar a las gentes que no son de su opinión? Tendríamos que estar locos, dijo el viejo. Aquí todos somos de la misma opinión, y no entendemos qué queréis decir con eso de vuestros monjes. Cándido permanecía extasiado ante todas estas palabras y se decía para sus adentros: esto es muy distinto de Westfalia y del castillo del señor barón. Si nuestro amigo Pangloss hubiera visto el Dorado, ya no habría dicho que el castillo de Thundertentronckh era lo mejor que había en la tierra. ¿Cuán cierto es que hay que viajar? Tras esta larga conversación, el buen viejo mandó enganchar una carroza de 6 carneros y dio 12 de sus criados a los 2 viajeros para llevarlos hasta la corte. Perdonadme si mi edad me priva del honor de acompañaros, le dijo. El rey os recibirá de forma que no quedaréis descontentos y sin duda perdonaréis los usos del país si hay algunos que os desagradan. Cándido y Cacambo suben a la carroza. Los 6 carneros volaban y en menos de 4 horas llegaron al palacio del rey, situado en un extremo de la capital. El pórtico era de 220 pies de alto y 100 de ancho. Es imposible expresar de qué materia estaba hecho. Como es fácil suponer, la superioridad que tenía sobre esos pedruscos y sobre esa arena que nosotros llamamos oro y pedrerías era prodigiosa. 20 hermosas doncellas de la guardia recibieron a Cándido y a Cacambo al apearse de la carroza. Los condujeron a los baños. Los vistieron con ropas de un tejido de pluma de colibrí. Tras lo cual, los altos oficiales y las altas oficialas de la corona los llevaron al pabellón de su majestad en medio de 2 filas de 1000 músicos cada una, según la costumbre ordinaria. Cuando se acercaron a la sala del trono, Cacambo preguntó a un alto oficial cómo debía saludar a su majestad. Si se hincaban de hinojos o echaban cuerpo a tierra, si se ponían las manos sobre la cabeza o en el trasero, si se lamía el polvo de la sala. En una palabra, ¿cuál era el ceremonial? La costumbre, dijo el alto oficial, es abrazar al rey y besarle ambas mejillas. Cándido y Cacambo saltaron al cuello de su majestad, que los recibió con toda la gracia imaginable y que cortésmente los invitó a comer. Mientras llegaba la hora, les enseñaron la ciudad, los edificios públicos, cuya altura alcanzaba las nubes, los mercados ornados con 1000 columnas, las fontanas de agua pura, las fontanas de agua rosa, las de licores de caña de azúcar, que emanaban continuamente en grandes plazas adoquinadas con una especie de pedrerías que exhalaban un olor semejante al del clavo y la canela. Cándido pidió ver el Tribunal de Justicia, el Parlamento. Le dijeron que no lo sabía y que no se pleiteaba jamás. Quiso saber si había cárceles y le dijeron que no. Lo que más le sorprendió y lo que le causó el mayor placer fue el Palacio de las Ciencias, donde vio una galería de 2000 pasos totalmente llena de instrumentos de matemática y de física. Después de haber recorrido durante toda la tarde, poco más o menos, la 1000ª parte de la ciudad, los llevaron de nuevo a la casa del rey. Cándido se sentó a la mesa entre su majestad, su criado Cacambo y varias damas. Nunca hubo mejor festín y nunca hubo más ingenio en una comida que el que tuvo su majestad. Cacambo explicaba las agudezas del rey a Cándido, y a pesar de estar traducidas, seguían pareciéndole agudas.
De cuanto asombraba a Cándido, no era eso lo que menos le asombró. Pasaron un mes en aquel hospicio. Cándido no cesaba de decir a Cacambo: «Te lo repito una vez más, amigo mío. Ten por cierto que el castillo en que nací no puede compararse con el país en que estamos. Pero en fin, la señorita Cunegunda no está aquí y vos tenéis sin duda alguna querida en Europa. Si nos quedamos aquí, solo seremos como los demás, mientras que si volvemos a nuestro mundo, solo con 12 carneros cargados de pedruscos de El Dorado, seremos más ricos que todos los reyes juntos. No tendremos que temer más a los inquisidores y fácilmente podremos recuperar a la señorita Cunegunda». Estas palabras agradaron a Cacambo. Gusta uno tanto de correr el mundo, de hacerse valer entre los suyos, de hacer ostentación de lo que se ha visto en los viajes, que los dos afortunados resolvieron dejar de serlo y pedir licencia para irse a su majestad. «Hacéis una tontería», les dijo el rey. «Ya sé que mi país es poca cosa, pero cuando uno está pasablemente en una parte, debe quedarse. No tengo desde luego el derecho a retener a unos extranjeros. Esa tiranía no figura en nuestras costumbres ni en nuestras leyes. Todos los hombres son libres. Partid cuando queráis. Pero la salida es muy difícil. Resulta imposible remontar la corriente del río por el que llegasteis de milagro y que corre bajo unas bóvedas rocosas. Las montañas que rodean todo mi reino tienen 10.000 pies de altura y son rectas como murallas. Cada una ocupa una anchura de más de 10 leguas. Solo se pueden descender por precipicios. Sin embargo, puesto que queréis marcharos como sea, voy a dar orden a los intendentes de máquinas para que construyan una que pueda transportaros cómodamente. Una vez que os hayan guiado hasta el otro lado de las montañas, nadie podrá acompañaros, porque mis súbditos han jurado no salir jamás de su recinto y son demasiado sabios para romper su juramento. Por lo demás, pedidme cuanto os plazca. No pedimos a vuestra majestad más que algunos carneros cargados de víveres, de pedruscos y del barro del país», dijo Cacambo. El rey se rió. «No concibo», dijo, «la afición que vuestras gentes de Europa siente por nuestro barro amarillo. Pero llevaos cuanto queráis y que os aproveche». E inmediatamente ordenó a sus ingenieros construir una máquina capaz de izar a aquellos 2 extraordinarios hombres fuera del reino. 3.000 buenos físicos trabajaron en ella. Al cabo de 15 días estuvo lista y no costó más de 20 millones de libras esterlinas en moneda del país. Pusieron sobre la máquina a Cándido y a Cacambo. Había 2 grandes carneros rojos con sillas y bridas para que les sirvieran de montura una vez que hubieran franqueado las montañas. 20 carneros de albarda cargados de víveres. 30 que llevaban presentes de lo que el país tiene de más curioso y 50 cargados de oro, pedrerías y diamantes. El rey abrazó tiernamente a los 2 vagabundos. Su partida fue un espectáculo magnífico, lo mismo que la ingeniosa forma en que ellos y sus carneros fueron izados a lo alto de las montañas. Los físicos se despidieron de ambos una vez que los hubieron puesto a salvo, y Cándido no tuvo entonces más deseo ni más meta que ir a presentar sus carneros a la señorita Cunegunda. «Ya tenemos», dijo, «con qué pagar al gobernador de Buenos Aires si es que la señorita Cunegunda puede ser puesta a precio. Vayamos hacia la Cayena, embarquemos y ya veremos luego qué reino podemos comprar».